Señor, clamamos a vos por la vida de Sebastián. Te pedimos, Señor, que el poder de tu Espíritu venga sobre él en esta hora, como nunca antes. Úsalo poderosamente. Señor, que tu palabra esté en su boca y en su corazón, para que cuando él predique, el poder de tu palabra fluya sobre nosotros. Para que tu palabra, que es como llamarada de fuego, cuando sea predicada por Sebastián, toque hasta lo más profundo de nuestro corazón. Bendecilo en esta hora, usalo, Señor. Bendecí todos sus proyectos, todos sus caminos. Bendecí su vida. Te damos gracias, Señor, por la vida de Sebastián, por la bendición de conocerlo. Gracias, Dios eterno. Te alabamos por siempre, Jesús. Amén. Bueno, hoy cantábamos, cuando estaba terminando el Padre Gabriel, una canción que decía, yo me la anoté acá porque yo tengo una memoria medio... Él es el... No, esa no. Él es el poderoso de Israel. ¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Dice que su voz se oirá y su voz está haciendo oír. ¿Cuántos creen que la voz de Dios está haciendo oír? Y que nadie la detendrá. Cuando Dios habla, nadie puede detener su palabra, su voz. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Nos contaba Ezequiel que el Salmo 29 dice que su voz es como una llamarada. Su voz descuaja los cedros del Líbano. Es poderosa. Esa es la voz de Dios. Esa es la palabra de Dios. Y el libro del Génesis nos cuenta que Dios crea todas las cosas por medio de su palabra. Dios habla, dice la palabra, ¿no? Dice la palabra y las cosas comienzan a suceder. Miren el poder de la palabra de Dios. Dios dice la palabra y es hecho. Dios dice la palabra y sucede. Dios dice la palabra y acá está, apareció. Esa es la palabra de Dios. Es una palabra que tiene poder sobre toda realidad, sobre toda adversidad. Esa es la palabra de Dios. Ahora fíjense en el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 19, el libro del Génesis dice que una vez que Dios creó todas las cosas, puso delante del hombre a todos los animales que él había creado. ¿Para qué? Para que el hombre le pusiera nombre. Muy bien, ¿cómo saben? Para que el Señor nombrara a los animales que Dios había creado. Porque dice que debían llevar el nombre que el hombre quería que llevasen. Fíjense, Dios le convida al hombre a ser parte de esta labor creadora. Dios creó todas las cosas, pero le dice, ahora te toca a vos, che. A esto que creé, mirá, qué lindo, no sabemos cómo llamarlos, y a vos te toca nombrarlos. Es decir, vieron que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y Dios tiene un poder de comunicarse por medio de la palabra, y nos dio a nosotros ese mismo poder. Somos los únicos seres creados que podemos comunicarnos por medio de la palabra, como lo hace Dios. Fíjense qué maravilloso. Dios, que puede comunicarse consigo mismo, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hay comunicación, quiso que nosotros también participáramos de esa comunicación, de ese poder de la palabra. La palabra es algo inherente al hombre. Y nos estamos comunicando todo el tiempo, ¿no? Hay Václavic, que fue un tipo que estudió la comunicación, estudió mucho la comunicación, escribió 5 axiomas de la comunicación, y el número 1 dice que no es posible no comunicarse. Es decir, todo el tiempo nos estamos comunicando. Porque él dice, todo comportamiento, toda conducta es comunicación. Por lo tanto, si no puedo dejar de comportarme,
tampoco puedo dejar de comunicar. Por ejemplo, si alguien me pregunta algo y yo me quedo callado, no es que no le estoy comunicando nada. Le estoy comunicando que no me quiero comunicar, pero algo le estoy comunicando. No puedo dejar de comunicarme. Fíjense qué importante es esto de la comunicación en el hombre. Todo el tiempo nos estamos comunicando. Estamos acostados, durmiendo, no estamos comunicando, no es que no estamos comunicando nada, estamos comunicando que estamos durmiendo. Siempre estamos comunicando, ¿no? Si alguien entra a la habitación, está durmiendo. ¿Quién se lo comunicó? Yo, que estaba acostado. Estamos comunicando todo el tiempo. Bueno, muy bien. Cuando comunicamos desde que nacemos, ¿no? Cuando el bebé nace, ¿qué es lo primero que hace? Llora. ¿Por qué llora? Porque tiene una incomodidad, está queriendo comunicar algo. Cuando tiene hambre, llora. Cuando se hizo caca, llora. Cuando le duele algo, llora. ¿Y los padres qué hacen? Van todos corriendo, ¿no? Y hacen, le dan de comer, le dan esto, y el bebé entonces empieza a decir, pero funciona esto. Da resultado, che. Entonces ya empieza a llorar no solo cuando tiene hambre, empieza a llorar por otras cosas. El otro día veía, ¿dónde está Baltasar? Está por allá, y el papá está acá y la mamá está allá. Veía a Baltasar, que el papá lo tenía, ¿no?, chocho en sus brazos, pero se ve que el brazo se había calambrado, y ¿te acordás? Y el bebé se había dormido, y entonces dice, bueno, aprovecho que se durmió, estaba profundamente dormido, Baltasar parecía que el mundo no existía. Entonces hace así, estaba el carrito ahí, hace este gesto, y Baltasar empezó, abrió los ojos, medio empezó a llorisquear, y se lo tuvo que bancar. ¿Qué hizo? Le comunicó. ¿Cuánto tiene Baltasar? ¿3 meses? 4. 4 meses y ya le está comunicando, no, che, ni loco me pongas en el changuito porque te armo un escándalo, te hago pasar el peor momento de tu vida. Es así, porque nos empezamos a comunicar. Después, bueno, accedemos a la palabra y ya decimos, no, quiero esto, quiero lo otro, qué sé yo. Pero nos empezamos a comunicar desde que nacemos, fíjense. Y eso nos asemeja a Dios. Dios se comunica y nosotros también nos comunicamos. Y nos comunicamos con otras personas, con nosotros mismos también nos comunicamos, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, ¿no? Reflexionamos y también nos comunicamos con Dios? Tenemos ese poder. Y nuestra palabra, vieron que yo les dije que la palabra de Dios tiene poder. Pero ¿saben qué? Nuestra palabra también tiene poder. Fíjense lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua o de la palabra. La muerte y la vida están en poder de la palabra, de la lengua. Con nuestras palabras nosotros podemos sanar, pero también podemos herir. Podemos animar, pero también podemos desalentar. Podemos hablar verdad o podemos engañar. Podemos elogiar o podemos criticar. Podemos crear vida o podemos crear muerte. Fíjense el poder de nuestra palabra. El Talmud, que es un libro hebreo que tiene instrucciones y enseñanzas, dice, la palabra no tiene brazos. Un libro de enseñanzas hebrea, ¿no? La palabra no tiene brazos, pero hace lo que los brazos hacen. No solo mata al hombre, sino que cruza esa línea, porque la mano del hombre mata al que está cerca, pero la palabra mata aún al que está lejos. La palabra es como la flecha, pero la supera, porque uno puede protegerse de la flecha, pero del arma que dispara la palabra no hay fortaleza que se salve. Cuando yo digo una palabra, le digo una palabra a la otra persona, eso que dije ya no puede volver atrás y la persona no se puede defender porque no sabe lo que yo le iba a decir. Si yo le digo, te odio, ya está, se lo dije, no hay vuelta atrás, es peor que la mano, es peor que un cachetazo, es peor que una flecha, porque yo de eso me puedo defender, pero de eso que me dijeron, ya no me puedo defender.
caló en lo profundo de mi alma, de mi corazón. Vieron que hay una frase que dice que a las palabras se las lleva el viento, pero es una mentira más grande que una casa. A ninguna palabra se la lleva el viento. Todas las palabras quedan en nuestra memoria y producen efectos. El lenguaje, la palabra, tiene la capacidad de provocar estados de ánimo. Yo con una palabra de ánimo puedo hacer que una persona se ponga más contenta, se anime, pero también con otra palabra puedo hacer que esa persona se entristezca, se deprima. Es el poder de la palabra. Lo único que hice fue decir una palabra y provoqué algo en esa persona. Y ese sentimiento, esa emoción, provoca comportamientos. Fíjense el poder de la palabra. Cuando nosotros nacemos, esto es un dato de color nada más. Cuando nosotros nacemos con todo un precableado en nuestro cerebro para poder hablar todos los idiomas, ¿no? Ahora, a medida que nos empiezan a hablar, porque vieron que hay fonemas, la lengua tiene fonemas, pero no existen los únicos fonemas que nosotros conocemos. Esos son los fonemas de nuestra lengua, pero hay fonemas de otras lenguas que nosotros no conocemos ni vamos a conocer nunca. Fíjense por qué. Nosotros nacemos con las conexiones como un precableado para reconocer todos los fonemas existentes. Cuando nos empiezan a hablar, se empiezan a fortalecer aquellas conexiones de los fonemas que nos están hablando, que reconocemos. Y las otras se empiezan a perder. ¿Por qué? Porque como el cerebro es plástico, esas se necesitan para otras cosas, ¿no? Entonces se empiezan a ocupar otras funciones y las perdemos. Es lo que les pasa a los chinos, y a nosotros también nos pasa, pero no nos damos cuenta. ¿Vieron que el chino dice el árbol, ¿no? Dice, ay, qué tonto, no puede decir el árbol. No escucha la palabra R, la letra R, el fonema R, ellos lo perdieron porque no está en su vocabulario. Como también hay fonemas en su vocabulario que nosotros no conocemos porque los perdimos, porque nunca los escuchamos. Fíjense el poder de la palabra. Cambia nuestro cerebro, cambia nuestro organismo, influye permanentemente en nuestro organismo. Yo puedo decir una palabra y provocar algo a nivel orgánico. ¿Se animan a hacer un experimento? ¿Sí? ¿Se animan? Vamos a ver cómo sale. Cierren los ojos. No lo abran por nada en el mundo. Cierren los ojos. No lo pueden abrir. No los pueden abrir, no los pueden abrir. Cierren los ojos. En este momento está entrando Jorge, el cocinero, con 2 fuentes inmensas que contienen, oh, qué rico, salamines, chorizo colorado, quesito, y una sopresata, sanguchitos de pavita, de mortadela, de bondiola. Oh, está espectacular. Oh, Jorge, gracias, la verdad nos viene bárbaro. Abran los ojos. Uy, se fue Jorge. ¿Qué pasó? No, era un experimento, yo les dije, los experimentos no son reales. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No sintieron mientras yo iba hablando, iba nombrando el sanguchito de pavita, que la boca se les empezó a hacer como agua? Que la panza empezó a hacer... ¿No tienen hambre? ¿Más hambre que hace un minuto atrás? Fíjense, la palabra tiene poder para provocar cosas a nivel orgánico. Esto es una pavada, pero ocurre a mayor dimensión también con las cosas que decimos. ¿Qué pasó acá? Se activaron recuerdos, ¿no? Oh, el salamín que me comí el otro día con la Marta, oh, qué rico que estaba, y después nos tomamos la cervecita. No, activó recuerdos, ¿no? Otro por ahí dice, oh, justo ayer que me entregaron el examen médico y el colesterol lo tenía por el piso y ahora vienen con la picada y no voy a poder comer nada. Me quiero morir. Decí que no está Gabriela acá, me falló Gabriela, pero seguro hay en la sala algún vegetariano. ¿Hay algún vegetariano en la sala? Seguramente empezó a sentir, ¡qué asco! Se le cerró el apetito, ese no va a poder comer al mediodía, porque le dio un asco tremendo. Cosas que nos pasan en función de ¿qué? De nuestras experiencias pasadas, de nuestros recuerdos,
¿no? Se van activando y eso es lo que hace la palabra. Yo digo algo y la palabra activa recuerdos, imágenes, cosas que me gustan, experiencias previas y construyo una nueva realidad acá y ahora que produce efectos. Muy bien. Ahora, la ciencia se ha ocupado de estudiar esto de la palabra. Hay un científico que se llama Rosenthal, que es alemán y vivió en Estados Unidos, tiene actualmente 84 años y sigue investigando. Y él estudió un fenómeno, él trabajó también en comunicación y estudió un fenómeno que se llaman las profecías autocumplidas o autocumplidoras. Y se refieren a palabras que decimos que aunque en un principio no sean verdad, tienen la capacidad de generar en las personas comportamientos que hacen que eso que se dijo al principio termine cumpliéndose. Por eso son profecías autocumplidas, porque una vez que yo la digo, estoy haciendo que eso que no iba a pasar, termina pasando. Un ejemplo claro es, por ejemplo, si yo soy un reconocido economista y salgo por televisión, un renombrado economista, y digo, bueno, la verdad que las acciones de, qué sé yo, de Coca-Cola van a subir porque hay una variable, qué sé yo, no sé, yo no entiendo de economía, digo que las acciones de Coca-Cola van a subir. Eso es una mentira, no hay fundamentos para que las acciones de Coca-Cola suban, es simplemente un experimento. ¿Qué hacen mañana todos los accionistas? Van y compran acciones de Coca-Cola. Porque dice, va a subir, ahora que está barata la compro. ¿Qué pasa? Por la ley de la oferta y la demanda, las acciones de Coca-Cola terminan por las nubes. Eso no iba a pasar si este economista no hablaba. Pero como habló, terminó siendo una profecía autocumplida. Eso que dijo se terminó cumpliendo. Hay dos variantes de estas profecías autocumplidas. Una es el efecto placebo, que es conocido, ¿no? Cuando a alguien le dan un medicamento, ¿no? Se ha estudiado, se han dividido grupos, personas con una enfermedad, por ejemplo, con una misma enfermedad y se la dividen en dos grupos y entonces a este le dan el medicamento real para curar la enfermedad y a este le dan una pastillita que parece ser el medicamento real, pero que en realidad es nada, placebo se llama. Ahora, el médico le dice, mira, esta pastilla te va a curar porque va a hacer tal cosa, tal otra, bla, bla, bla. Le explica a la persona y le da esa pastilla que en realidad no contiene nada. Se comprobó, y a este solamente se le da la pastilla, no le dice los efectos que va a tener. Se comprobó que ambos grupos se curaron del padecimiento que tenían, ¿no? Simplemente por la expectativa que tenían de ser curados. Y acá este Rosenthal habla de dos componentes, ¿no? Primero, la autoridad de la persona que lo dice, ¿no? Si lo digo yo y me paro acá y digo, no, tomate esta pastilla que te va a hacer bien y no le estoy dando nada, posiblemente no se le pase porque no soy médico ni nada. Pero si la persona es un médico reconocido, produce efecto. Y el otro es la expectativa, es decir, la fe que la persona tiene en eso que el médico le está diciendo, esta es una eminencia, me está dando este medicamento, entonces me voy a curar. Y se estudió que no es solamente un fenómeno psicológico, que la persona se alivia del dolor. Eso que el médico le dijo produce cambios hormonales, cambios en el sistema inmunológico, empieza a actuar de otra manera y el sistema inmune empieza a actuar de otra manera que hace que esa enfermedad desaparezca, solo por la palabra del médico. Fíjense. Bien. Ahora, nosotros no vemos la realidad como la realidad es en verdad. Hacemos siempre una construcción de esa realidad. Es lo que nosotros interpretamos de esa realidad. Muchas veces nos dicen algo y hay 4 personas y dicen, no, yo entendí esto, yo entendí el otro y se arma una confusión bárbara porque en realidad lo que la persona quiso decir es una cosa y lo que nosotros interpretamos de eso que quiso decir es otra. Nosotros permanentemente estamos creando realidades. Por ejemplo, cuando nos hablan de una persona mal, ¿no? Dicen, no la conocemos. Cuando la conocemos, ya estamos como, lo miramos medio de costado, ¿no? Porque nuestro amigo nos dijo, no, es un medio, ¿no? Y ya lo miramos así. Por ahí la persona nada que ver. Construimos una realidad en función de eso que me dijeron, ¿no? Es como un preconcepto. Y además tenemos
característica, algunos, no todos, pero de ver siempre lo negativo, ¿no? A catastrofizar. ¡Ah, es terrible! Vieron que en el retiro pasado, creo que fue, hicimos algo, ¿no? Creo que fue en el de marzo, que había que anotar cualidades que uno tenía y cosas negativas. El otro día lo hablábamos con Daniela. Y las cosas negativas, un choclo así, todos comentaban lo mismo. Yo de lo negativo pude decir un montón, pero de lo positivo teníamos que decir 5 y 1, y si no le íbamos a preguntar a alguien que conocíamos, che, ¿qué tengo? ¿No? Como que tendemos a ver siempre lo negativo. Ahora, ¿eso es así? ¿Es una realidad? No, es la realidad que nosotros construimos. Es lo que nosotros creemos de nosotros. Pero seguramente tenemos muchos menos defectos de lo que pusimos y muchas más virtudes. No sé. Bien. Las palabras entonces pueden modificar la realidad. La madre de este Rosenhal, una vez cuando él era chiquito, cuenta una anécdota, y va a ver al maestro y le dice: profesor, dígame qué es lo que hice mal. Y entonces el profesor la mira y le dice: pero señora, su hijo se saca todo 10. No, ¿y qué me dice de ese espantoso 8 que trajo en el boletín? Estaba indignada la mujer porque vio lo negativo. El hijo tenía todo 10, pero se centró en el 8, miró el 20%, ¿no?, que le faltaba. Puso el acento en lo negativo. Y muchas veces nosotros ponemos el acento en lo negativo y hablamos conforme a esa realidad que creamos. Yo tengo una compañera de la facultad que es excelente, es una mujer estudiosa, siempre se saca buenas notas. Y un día va y le dice, rindió un final y se saca un 8. Entonces el padre le pregunta, un padre muy exigente, que siempre le ha exigido: ¿qué te sacaste? Y también justamente se sacó un 8. Entonces le dice: un 8 me saqué, re contenta ella. Y entonces el padre le dice: che, ¿no te conviene ir a ver en qué te equivocaste? ¿No? Un 8 se había sacado, yo con un 8 va. Al próximo examen se saca un 4, imagínense. Entonces el padre le dice: che, ¿cómo te fue en el examen? Bien, me fue bien. Con 4 se aprueba, ¿no? Pero bueno, imagínense. Bien, me fue bien. ¿Qué te sacaste? No, era aprobado o desaprobado, nada más. ¿Por qué? Porque eso crea culpa. No puedo aprobar con un 4, porque la exigencia es sacarme un 10, no tener un defecto en nada, ser perfecto. Eso es lo que siempre le han exigido y eso es lo que siempre hace. ¿Por qué? Porque las palabras tienen poder, producen un efecto en la otra persona. Y también las palabras crean una realidad. Nosotros creamos la realidad, pero también crean una realidad. El pueblo de Israel iban a entrar a la tierra prometida, entonces Moisés manda a 12 personas, ¿no?, que vayan a explorar la tierra. Y esas 12 personas estuvieron un tiempo ahí explorando la tierra, a ver qué pasaba, cómo era, para ver estrategias de cómo conquistar y qué sé yo. Y cuando vuelven, hablan 10. Y dicen: no sabés, Moisés, perdón, la tierra es un desastre, unas murallas, pero que altísimas. La gente son gigantes, no vamos a poder contra ellos. No, ni se te ocurra, peguemos la vuelta. Bueno, una catástrofe. Dice que el pueblo empezó a llorar y empezó a decir: pero al final hubiéramos muerto en el desierto para traernos hasta acá, hasta la puerta, y ver esto, que es imposible, pero al final, ¿para qué vinimos hasta acá? Empezaron a llorar. Pero saltaron Josué y Caleb, que vieron otra realidad. Ellos dijeron: sí, las paredes son altas, la gente es gigante, pero nosotros tenemos a Dios, que es todopoderoso. Él con su palabra puede hacer que la realidad cambie. Él va a ir delante nuestro, lo vamos a poder vencer. Ahora, el libro de los Números, capítulo 14, versículo 28, Dios le dice a Moisés: los voy a tratar conforme a sus palabras, a lo que dijeron. Y saben que esa generación que no creyó que podía entrar y que dijo: ojalá hubiéramos muerto en el desierto, no pudo entrar en la tierra. Entró la generación siguiente, y Josué y Caleb, que habían creído, que tenían otra
visión y declararon otra palabra. Porque pasa una cosa, además de todo esto que ocurre, hasta ahora les hablé de lo que ocurre en el mundo natural, que las palabras tienen poder porque generan expectativas y qué sé yo, pero además hay una realidad espiritual que no vemos pero que existe. Cuando nosotros declaramos una palabra, la estamos lanzando al mundo espiritual. Y ahí en el mundo espiritual se mueven fuerzas demoníacas, de maldad, que captan esas palabras y lo que hacen es ejercer un derecho sobre nosotros. Mira, se quiere morir. Entonces va, pum, 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 mira, se quiere morir. Dámelo. Y entonces le estamos dando un derecho, un poder al diablo. Y quizás no nos morimos físicamente, pero muchos proyectos, muchas cuestiones de nuestra vida, muchos anhelos, muchos sueños, se empiezan a morir por esas palabras de muerte que muchas veces declaramos a los aires, al mundo espiritual. Por eso la importancia de conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para saber cuál es el destino, el proyecto, el propósito que Dios tiene para mi vida, para poder empezar a declarar esa palabra, para que los demonios la escuchen y entonces tengan que huir y yo pueda ser liberado y mi vida pueda ser transformada. Amén. Ahora yo les dije que nosotros podíamos comunicarnos con otras personas, conmigo mismo y con Dios. Así que es importante saber cómo me comunico con el otro, cómo me comunico conmigo mismo y cómo me comunico con Dios. Nosotros somos el resultado hoy día de las cosas que nos fueron diciendo, de las experiencias que fuimos viviendo. Todo lo que nos dijeron no se lo llevó el viento, está grabado en nuestra mente y produce un efecto hoy. Esas palabras quizás que nuestros padres, nuestros seres queridos nos dijeron en nuestra niñez, producen un efecto hoy. Esto de las profecías autocumplidoras, ¿no? Esto de sos un tonto, no servís para nada, sos un desastre, sos igual que tu padre, nunca vas a llegar a nada, mira a tu hermano, es mejor que vos. Y esas palabras se van grabando en nuestra memoria, en nuestro corazón, y nos empezamos a comportar de esa manera. Y quizás hoy tengo un proyecto, tengo algo, pero viene esa palabra, ¿no? Y lo quiero emprender, es mi anhelo, es mi sueño. Pero me viene esa palabra, sos un tonto, no sabes nada, nunca vas a llegar a nada. Y entonces me retraigo, no lo voy a poder hacer. Renuncio a ese sueño, no soy capaz. Esas palabras que nos dijeron hace muchos años quizás, siguen produciendo un efecto hoy en día. Ni hablar cuando esas palabras van acompañadas de gestos. ¿No? No es lo mismo que venga, no sé, un nenito y yo le diga, te amo. A que yo, el padre, ¿no? Venga y le diga, te amo, mi amor, y le dé un beso, un abrazo. El efecto no es el mismo. No es el mismo ese te amo seco, frío, que el te amo acompañado de un abrazo, de un beso, ¿no? Lo mismo los gestos que acompañan a las palabras negativas, ¿no? No es lo mismo un insulto que un insulto con un golpe, un abuso, una mala cara, una mala mirada, ¿no? Eso queda grabado, queda grabada la palabra con la imagen, ¿no? Y eso sigue operando hoy en día, esa imagen negativa, esa palabra, esa carga emocional sigue y hace que no me pueda desarrollar en la vida. Y genera culpa. Genera culpa, porque, bueno, soy así, no pude ser lo que mis padres querían, siempre fui un tonto, siempre fui un estúpido, no puedo ser feliz. Empiezo a declarar palabras negativas, eso mismo que me declararon a mí. Si nosotros miramos para atrás en nuestra vida, seguramente hay relaciones que se fueron rompiendo, que se fueron quebrando. A todos nos pasan, ¿no? Que nos peleamos con alguien, tenemos una discusión y por ahí esa relación se rompe.
Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar en esa situación, cualquiera sea, vamos a ver que las palabras que nos dijimos fueron decisivas en la rotura de la relación. Por eso es necesario lo que decía Anita, porque esas palabras que rompieron la relación, ese instrumento que el diablo usó para que una relación se rompa, ese mismo instrumento es el que Dios puede usar para que esa relación se restaure, porque nada está perdido. Por eso el perdón, el pedir perdón a esa persona que me hirió, o pedirle perdón yo a esa persona que me hirió, que herí yo, es fundamental para que Dios pueda restablecer el vínculo. Muchas veces los padres, ¿no? Hay peleas entre padres e hijos. Y entonces el padre dice, no, ¿cómo voy a ir yo a pedirle perdón? ¿De qué? Si él fue el que me ofendió. Pero quizás hay cosas que lo llevaron a esa situación, a comportarse de esa manera. Entonces, ¿por qué no acercarme y pedirle perdón? Hijo, perdóname. A veces he visto como un signo de debilidad, pero en realidad es un signo de valentía, de decir, mirá, si te ofendí, perdóname. Acá estoy, sos mi hijo, te amo. Y no duden que la relación se va a recomponer porque Dios tiene poder, porque ahí opera el poder de Dios. Entonces, por un lado, lo que me dijeron, ¿no? Pero también lo que me digo, esas cosas que están en mi mente, eso que me fueron diciendo, me lo voy repitiendo hoy en día. Entonces, si me dijeron que fui un tonto, me voy a comportar como un tonto y voy a creer que soy un tonto y voy a decir soy un tonto. Esas palabras que me dijeron y que me digo crearon una realidad. Y lo que nos decimos nosotros a nosotros mismos nos pone un límite, nos limita en nuestras capacidades, en lo que podemos hacer. Y entonces empezamos a hablar de la misma manera que nos hablaron a nosotros, con los demás. Empezamos a repetir el patrón y nos empezamos a quejar de nuestros hijos y lo empezamos a criticar y empezamos a ver sus defectos y nos empezamos a quejar de todo. Porque es lo que hay en nuestro corazón, es lo que fueron sembrando. Ahora, ¿qué es lo bueno de todo esto? Que nosotros nos podemos comunicar con Dios. Entonces lo importante es ¿qué tiene Dios para decirme? ¿Qué es lo que me dice Dios? Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, le dice a los discípulos, las palabras que yo les dije son espíritu y vida. La palabra de Dios, esa palabra que tiene todo poder para crear las cosas que no son y empiecen a ser, es una palabra de vida. Nuestra palabra puede crear vida o puede crear muerte, pero la palabra de Dios solo puede crear vida. Solo puede crear vida. Ahí donde hay muerte, ahí donde hay ruptura, ahí donde hay esterilidad, la palabra de Dios es la que puede crear vida. Dios hizo todas las cosas con su palabra, ¿no? Veíamos al principio. Hágase y fue hecho. Si en mi vida necesito que algo comience a suceder, que por años no sucedió, le tengo que pedir al Señor, Señor, decí la palabra, para que esto, que para mí es impensado, que para mí no tiene solución, que por años he llevado esta carga, he llevado este peso, no sé más qué hacer, fui a un montón de lados, pero nadie me dio la solución. Señor, decí la palabra para que esa realidad cambie, para que mi vida pueda ser transformada, para que puedas comenzar a vivir en paz. Quizás alguna vez dijimos, mi vida ya no tiene sentido. Pero nuestra vida siempre tiene sentido. Entonces, si estás en esa situación, si llegaste a este lugar con esa situación, mi vida
ya no tiene sentido. Pedile al Señor que tu vida empiece a tener un sentido. No importa, no sabemos cómo va a suceder, que Dios se encargue, pero que mi vida empiece a tener un sentido de hoy y para siempre. Vemos, amén, sí, vemos en el Evangelio que cuando Jesús hablaba, la realidad era transformada. Muchas veces Jesús utilizó su palabra, que es palabra de poder, para cambiar una realidad. Una vez le llevaron a Jesús a una mujer que había sido encontrada en adulterio, y el adulterio estaba muy penado por la ley, debía morir. Imagínense esa mujer. Lo llevaron los escribas y los fariseos, los doctores de la ley, y le dijeron: esta mujer ha sido encontrada en adulterio. Y el Evangelio, me parece que el evangelista, esto es percepción mía, fue suave. Rescató lo que se podía escribir, ¿no? Pero imagínense lo que quizás le pudieron decir a una mujer así. Y ella postrada en la tierra, creyéndose todo eso. Sí, tienen razón. ¿Cómo pude llegar a eso? Soy una porquería, una basura. Todo esto que están diciendo, sí, tienen razón. Lo pudo haber pensado, lo pudo haber creído. Ahora Jesús dice la palabra, ¿no? Conocen todos el relato, ¿no? ¿Dónde están los que te acusan y qué sé yo? Jesús le dice una palabra. Che, a ver, levanta la cara. Mírame. ¿Dónde están los que te acusan? Los que te condenan, los que te dijeron todas esas sartas de barbaridades. Yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. Nada de lo que podamos hacer va a hacer que la palabra de Dios, que es palabra de vida, sea una palabra de condenación. Nunca. Porque Dios no nos condena. Dios nos libera, nos saca de la condenación. Porque Él venció en la cruz para eso, para sacarnos de la condenación. Otra vez le llevaron a un leproso. El leproso tenía que estar excluido, retirado por su enfermedad. Se le caían los cachos de carne a pedazos. Imagínense la autoestima de esa persona, solo, retirado de la familia, de los amigos. Y un leproso fue a verlo a Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, ¿qué hizo? Dio la palabra y dijo: sí, lo quiero, queda limpio. Y ese hombre, que hasta ahí su vida había sido un calvario, comenzó a vivir, su vida fue transformada. Quizás ese dijo: mi vida ya no tiene sentido, pero fue a Jesús, Jesús dio la palabra y su vida quedó transformada. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Todo lo que me fueron diciendo a lo largo de los años, sobre todo lo negativo, porque de lo bueno, está bueno que nos digan cosas negativas, no es que no todas son pálidas, ¿no? También hay cosas buenas que nos fueron diciendo, pero hacemos hincapié en lo negativo. Esas cosas negativas crearon una realidad, me lo creí, e hizo que me generara una imagen de mí mismo, ¿no? Y que no pueda ver lo positivo que tengo en mi vida. Pero eso no es la realidad, eso es lo que yo me creé, la imagen que yo me hice de mí mismo. Pero no es como me ve Jesús, no es como Dios me ve. Dios me ve de otra manera. Jesús no ve lo negativo de la persona, ve las potencialidades que tenemos y cómo su poder puede transformar nuestra vida para que esa vida sea plena. Cuando Jesús veía pecado, Él en realidad veía perdón y salvación. Cuando le traían una enfermedad, Él no veía la enfermedad, veía la salud. Cuando le traían a un oprimido por el diablo, a un atormentado, Él no veía ese tormento, esa opresión, Él veía libertad, veía liberación. Él ya lo veía, lo declaraba y sucedía. Cuando la realidad mostraba escasez, Jesús en realidad veía abundancia.
cuando había una situación de muerte, Jesús veía vida. Jesús vence a Satanás con su palabra. Vence la tempestad, como nos hablaba la otra vez Lili, con su palabra. Sana a los enfermos con su palabra. Resucita a los muertos con su palabra. Ese es Jesús. ¿Por qué? Porque su palabra es palabra de vida. Mis palabras, dice Jesús, son espíritu y vida. Por eso, ahora le vamos a pedir al Señor, ¿qué cosa? Que diga la palabra. ¿Para qué? Para que nuestra realidad sea transformada. Para que aquello que nosotros no podemos ver, que nosotros no podemos realizar, sea hecho por el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios fue la que creó todas las cosas de la nada. Fue el poder de Dios el que abrió el mar en el desierto. Fue el poder de Dios el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Él dijo la palabra y todo fue hecho. No importa cuál sea nuestra realidad, no importa cuál sea nuestra condición. Si Jesús dice la palabra, nuestra realidad, esa realidad va a ser transformada. Señor, te pedimos ahora que vos digas la palabra, Señor. Decí la palabra, Jesús. Decí la palabra, Señor. Que ahí donde nosotros vemos muerte, comience a haber vida, Señor. Que ahí donde nosotros vemos escasez, comience a haber abundancia, Señor. Que ahí donde nosotros vemos enfermedad, comience a haber salud, Señor. Que ahí, Señor, donde nosotros escuchamos esas palabras que nos dijeron, Señor, y que nos atormentan hoy en día, Señor. Quizás nos las dijeron cuando éramos muy chiquititos, pero esa palabra esté ahí, Señor, presente, produciendo efectos en nuestra vida. Señor, decí la palabra y que esa palabra de vida cancele ahora toda palabra de muerte, toda palabra de desprecio, toda palabra de culpa, Señor. Toda palabra que generó algo negativo en mí, Señor, en mis emociones, en mis pensamientos. Señor, decí la palabra ahora, Jesús. Decí la palabra sobre mi vida, Señor. Hoy Jesús dice la palabra. Sobre tu vida hay vida. Sobre tu vida hay esperanza. Sobre tu vida hay gozo. Sobre tu vida hay proyectos, hay sueños. Yo quiero eso para tu vida. Jesús hoy dice la palabra. Señor, bendecí nuestra vida ahora, Señor. Bendecinos, Señor. Cambia nuestra realidad, Padre Santo. Señor, nosotros te entregamos ahora nuestra vida. Señor, toda nuestra historia. Señor, vos ya la conocés, Señor. Vos ya, Señor, no es necesario que te digamos nada. Porque vos estuviste ahí en cada una de esas situaciones, Señor. Ahí donde pensábamos que vos no estabas, Señor. Ahí donde pensábamos que vos nos habías abandonado. Ahí donde pensábamos que esto que nos pasó era tu culpa, Señor. Vos estabas ahí sosteniéndonos, Señor, con tu mano. Más doloridos que nosotros, Señor. Porque a vos no te gusta que suframos. Vos estabas ahí, Señor, sosteniéndonos, rescatándonos, Señor, amándonos, cuidándonos. Señor, te presentamos ahora esa realidad, Señor. Te presentamos ahora todas esas cosas, Señor. Te pedimos que digas la palabra, Señor. Decí la palabra, Señor. Que nuestra vida sea transformada, Señor. Que aún, Señor, las limitaciones que esas palabras provocaron en nuestra vida, Señor, sean rotas, Señor, sean quitadas de nuestra vida. Señor, que podamos empezar a desarrollarnos en áreas donde antes no podíamos, Señor. Que esas palabras, Señor, que provocaron, Señor, que mi vida no desarrollara todo su potencial, Señor, cancelá con tu palabra de vida, Señor, esas palabras negativas y que ahora, Señor, podamos empezar a desarrollarnos como vos siempre quisiste que lo hiciéramos, Señor. Ese vicio que quizás no nos podemos quitar y que hemos luchado años y años y años, Señor.
y que creíamos que nada ni nadie nos lo podía sacar. Señor, decí la palabra y que sin darnos cuenta, Señor, ya no esté más, ya no exista, desaparezca, Señor, porque tu palabra tiene poder. Señor, aún en esa enfermedad, Señor, con la que estamos luchando, Señor, decí la palabra para que dale la orden, Señor, a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, para que comience a funcionar. Dale vida, Señor, para que todo comience a funcionar como vos, Señor, lo pensaste. Señor, bendecí toda nuestra vida, Señor, toda nuestra historia. Aún, Señor, si hay cosas por perdonar en nuestro corazón, por esas palabras que nos dijeron y nos hirieron, Señor, que podamos perdonar. Danos la capacidad, Señor, que esas heridas, esas palabras que aún resuenan, Señor, en nuestro corazón, puedan ser perdonadas, Señor. Quizás nos lo dijeron personas que ya no están con nosotros y que entonces no le podemos ir a pedir perdón. Pero en tu nombre, Jesús, los perdonamos. Los perdonamos, Señor. Perdonamos cada palabra, cada cosa que nos hicieron. Los perdonamos, Señor. Te pido que vos nos liberes de esa culpa, Señor, de ese pasado tormentoso, Señor. Decí la palabra, Jesús. Decí la palabra y todas las cosas van a ser nuevas, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra de vida, Señor, que es palabra de poder, Señor, que crea realidades nuevas, Señor, llenas de victoria, llenas de bendiciones. Señor, decí esa palabra de poder sobre nuestras vidas ahora, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor, te adoramos. A vos te damos toda la gloria, Señor, la alabanza, el honor. Bendito seas, Señor. Señor,
Gracias, Señor. Muchas gracias. Le damos un aplauso al Señor. A Él le damos toda la gloria, todo el honor, porque Él es el que vive por siempre, el que puede transformar nuestras vidas. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gloria a ti, Señor.